Como le comentaba, hoy terminamos y la semana pasada les hablaba de un libro, ¿se acuerdan? Les hablaba acerca de la iglesia en China, este pequeño libro que relata muchos momentos, muchas anécdotas y muchos ejemplos de vida. Y platicaba que cuando que ellos se congregan o se congregaban, estoy hablando de que China es un ejemplo claro de, de lo que la palabra de Dios puede hacer en situaciones muy extremas. Porque yo le comentaba que no es lo mismo el cristianismo en una sociedad occidental como la de nuestra, donde el cristianismo en algunos momentos hasta se convierte como en algo de moda y hay canciones de artistas cristianos o de hermanos en la fe que llegan a ocupar lugares o reconocimientos. Pero el cristianismo se hace demasiado cómodo y esto es preocupante. Porque usted simplemente deja de esforzarse por extender, por levantar su voz, por hablar de Cristo, porque parecería ser que mucha gente ya conoce de Cristo. Y la sociedad occidental tiene este problema. Hoy en nuestro país, en nuestra ciudad, de manera específica, hermanos, hay demasiados lugares o congregaciones o iglesias o como ustedes le llamen, cercanos inclusive a nuestra casa, donde los domingos se escuchan cantos y se prediquen. Pero hermanos, lo que es muy lamentable es que la iglesia que se dice cristiana no está teniendo impacto en dónde, hermanos, en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la iglesia está más bien hecha a la sociedad, está conformada al actuar y a la forma de vida muy lamentablemente es de una sociedad corrompida. Y entonces la iglesia parece confundirse entre todos. ¿Sí me explico? La iglesia no está haciendo no está poniéndose como lo relata Ezequiel, no está poniéndose en la brecha y no está separando y no está delimitando lo que es y lo que no es. Y entonces la iglesia se convierte en un lugar de entretenimiento, donde la gente viene y escucha algo que pueda ser de ánimo o de aliento para su vida, pero donde no es confrontada con su vida miserable de pecado. Y entonces, regresando a las pequeñas anécdotas de este libro, terminábamos hablando de aquel doctor, aquel médico, porque la iglesia, repito, se reunía en casa, no en lugares como usted y yo. Y cuando una persona faltaba a la iglesia, ¿se acuerdan? Yo le decía, no era por un asunto de que pasó, visitaron, llegó alguien, no fue porque por algo menor, me explico, porque hoy faltamos a la iglesia por cualquier pretexto. Estaba cansada, no dormí bien, trabajo mucho, no había transporte. Cuando una persona, un creyente, un miembro de la iglesia en China falta, no son motivos como estos, tan apocados. El primer ejemplo fue de una joven estudiante, ¿se acuerdan? Que fue golpeada por decir y señalar que Darwin es un anticristo y que nosotros no venimos del mono, o que no somos monos, y que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Pero este médico faltó porque él simplemente fue
amenazado, porque él fue golpeado y fue dejado inconsciente, por lo que se le conoce o se le conoció en ese momento de la Revolución Comunista, la Guardia Roja. Golpeado por no declarar o por no reconocer que Mao Zedong es superior a Dios. Él insistió y su respuesta siempre fue: mi Cristo es más grande que el presidente Mao. Mi Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. Mi Cristo ha recibido el nombre que es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y simplemente después de decir eso, más golpes y más golpes fueron en su contra. Pero la respuesta no cambió. Cuando él tuvo oportunidad de volver a abrir su boca, lo que él repitió es: mi Cristo es más grande. Después de, el relato terminó ahí, pero yo quiero decirle que después de varios días quisieron resolver esto completamente, resolverlo de una vez por todas. A este médico lo desnudaron, lo hicieron ponerse de pie en una pequeña banca de unos cuantos centímetros de ancho y le gritaron: si tu Cristo es mayor que tu presidente Mao, que te salve a ti. Nuestro presidente Mao te puede salvar. Lo único que tienes que hacer es admitir que Él es más grande que tu Dios. Para no hacerle la historia larga, él, ¿sabe qué respondió? Él empezó a relatar la historia de Daniel y sus tres amigos. La historia de cuando él tuvo que enfrentar el horno de fuego. Y mediante alguna forma de fuerza sobrenatural, y por cierto me agradó lo que mi hermana Norma me compartió en la semana, del estudio científico, de la capacidad que tiene un creyente encima de cualquier otra persona. De una forma sobrenatural, este médico después de haber estado mucho tiempo sobre esa banca y sobre ese espacio tan pequeño, estando desnudo, donde su cuerpo y sus músculos, sus piernas totalmente estaban lastimados por casi 24 horas. Al final de ese tiempo lo quitaron, lo bajaron de ahí, lo arrastraron y lo colgaron. La Guardia Roja empezó a discutir entre ellos. Ellos estaban sorprendidos. Algunos querían inclusive matar a este hombre. Y después de que, cuando digo lo colgaron, es que lo colgaron para ahorcarlo, ¿me explico? Después de que este hombre duró unos instantes colgado, cortaron la cuerda antes de que muriera y cayó al suelo. Y aún en el suelo, él dio su último mensaje. Sus últimas palabras no fue: tengan piedad, ayúdenme, por favor no me maten. Sus últimas palabras fue: así como estuve colgado, dijo este médico, mi corazón estaba pidiendo por ustedes. Y esto me hace recordar no solamente al Señor Jesús, que sabemos que Él pidió por aquellos que, sino, usted recuerda, ¿a quién? A este joven Esteban, ¿se acuerda? Que cuando él fue lapidado,
que es lapidado, murió a pedradas. Él levantó su rostro al cielo y pidió perdón por ¿quiénes? Por ellos. Y después de decir esto, este hombre murió. Hermanos, cuando uno entrega su vida así, uno sabe que Dios es todo. Uno quiere hacer todo para Cristo y por su iglesia. No podemos decir amar a Cristo y no hacer y no servir a nuestra, ¿qué, hermanos? A nuestra iglesia. Ahora yo quiero decirle, hermano, este tipo de cosas que sucedieron en China, ¿usted cree que esto intimidó a la iglesia cristiana en China? ¿Usted cree que esto acabó con la iglesia y tuvo fin a todos los cristianos en China, hermanos? No, en absoluto. Quiero decirle algo más de la iglesia en China. La iglesia en China, o los creyentes en China en ese momento, ni siquiera tenían toda la palabra de Dios. Y eso es realmente sorprendente para mí. Ni siquiera tenían una Biblia completa. ¿Me explico? Las iglesias no tenían una Biblia completa. Pero le recuerdo, hermano, el versículo 8. La palabra de Dios no está aquí, hermanos. No está presa. Porque ¿sabe dónde tenían ellos la Biblia, hermanos? ¿Dónde la tenían escondida? No la tenían escondida debajo de sus camas, no la tenían escondida en sus libreros, no la tenían escondida debajo de algo que no pudieran verla. La palabra de Dios estaba en sus corazones. Y solamente, repito, tenían fragmentos de la escritura. En 1966, la Guardia Roja hizo un esfuerzo intenso por quemar todas las Biblias. Fue la instrucción del presidente Mao Zedong. Destruyan todas las Biblias que encuentren. Biblias, himnarios y toda la literatura cristiana que pudieran encontrar. Y tengo que decirle, como buenos comunistas, hicieron un buen trabajo. Acabaron y quemaron infinidad de Biblias, de himnarios y de libros cristianos. En la actualidad no es raro ver hoy en China a personas, más bien es raro ver a personas que tengan una Biblia completa en China. El libro agrega un pedazo que dice: sé de una villa, dice un reportero, en donde hay 5,000 creyentes. Y en esos 5,000 creyentes hay 4 predicadores. Y no hay una Biblia completa. Una persona tiene un Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento comienza, nuestras Biblias, ¿con quién comienza? Con Mateo. Su Nuevo Testamento comienza en el capítulo 14 de Marcos. No tienen lo otro. Y sigue a lo largo hasta llegar al libro de Tito, porque no tienen los demás cartas. Y quiero volver a añadir, pero la palabra de Dios no está presa. Y luego relata en otro lugar que tiene 3,000 creyentes en una iglesia, que se reúnen en casa, que visita y enseña, y dice que de 3,000 personas solamente tienen 3 Biblias y 2 Nuevos Testamentos. Y eso es todo. Y vuelvo a decir, pero la palabra de Dios no está presa. Qué lamentable es, porque usted en su casa no solamente a veces tiene una Biblia, pero la palabra de Dios, hermanos, está presa porque usted simplemente no la comunica.
Usted debería convertirse como aquel, ¿verdad? Luisito, ¿no? Porque Luisito sí comunica, pero usted no. Estamos comunicándonos y comunicamos y transferimos y compartimos infinidad de tonterías. Porque para los chistes, ¿cómo somos buenos? ¿Sí se sabe el chiste de Superman? Para chistes somos de chistosos. Entonces no es cuántas Biblias tenga usted, porque no se trata de tener una Biblia, se trata de creer en la Biblia, de creer en lo que la palabra de Dios dice, porque es el poder de la palabra y es el Espíritu de Dios el que habla, porque es el Espíritu de Dios el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el escritor de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es que, hermanos, es viva y es que, y es eficaz, y no solo eso, y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos. Entonces tengo que decirle, la palabra de Dios, hermanos, no está presa. Como puede ver, hermanos, esto que he dicho y que hemos dicho en semanas, porque ya hemos hablado de semanas de esto, esta es otra razón más para servir a nuestro Dios. Porque su palabra es poderosa. ¿Me explico? Su palabra ha cambiado sociedades, ha cambiado vidas, ha cambiado familias. La palabra de Dios es capaz de partir. Sí, de partir. Y si es necesario separar, la palabra de Dios lo va a hacer. Entonces, hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios sin temor, con valor. Y tenemos que proclamar a Cristo con valentía, en donde podamos hacerlo y como podamos hacerlo. Y si usted tiene acceso hoy, porque hoy el acceso a la comunicación cada vez se hace más, que hermanos, más sencillo. Hoy no necesitamos, escuche bien, de canales, de lograr pagar a un medio de comunicación como una televisiva, una cadena televisiva, y pagar millones. No, usted puede llegar a mucha gente cercana y no cercana a usted, a su familia, simplemente a través de un medio tan sencillo como es ¿qué, hermanos? Un teléfono. ¿No puede hablar usted con personas que usted tardaba mucho tiempo en hablarles? Y no solamente puede hablarles, sino que puede verles, ¿no? Hoy se ocupan las videollamadas de una forma muy normal. Hoy ni siquiera tiene que trasladarse para visitar o entender lo que está pasando una persona. Pero hermanos, la pregunta es, ¿estamos nosotros proclamando y confrontando la verdad? ¿Estamos hablando la verdad? Porque a mí lo que más me duele, hermanos, y lo que más me incomoda y hoy me preocupa, es que estamos viendo al lado de nosotros ver a familias, a matrimonios, a jóvenes perdidos, y usted y yo no estamos haciendo absolutamente, ¿qué, hermanos? Nada. Y sabe que, hermano, eso no tiene otro nombre, eso es pecado. Porque saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Usted tiene que insistir, no importa que la gente se siga fastidiando. Porque eso sí, la gente hoy se molesta de todo. Pero ¿por qué entonces no demanda a las plataformas? Y hoy créame que cada vez me entristece más cómo nos vemos contaminados, inmersos de tanta ideología de qué, hermanos, de género. Así le llaman, hermanos. Pero ideología de género, dirían, mentira.
es ofensivo. Todo eso ofende la palabra de Dios y ofende la institución sagrada que Dios hizo, que es la que, hermanos, la familia. No podemos permitir esto. No debemos hacerlo. Es cierto, la iglesia tiene que orar por sus autoridades, pero la iglesia tiene que actuar y tiene que acercarse a jóvenes, a niños que están siendo totalmente contaminados por basura, por pornografía, por homosexualismo. Así son las cosas, hermanos. Yo no sé si usted lo soporta, pero yo no lo tolero. Que a cada lugar que veamos, entonces todo lo vemos de colores. Y eso le llaman respeto. Entonces, la palabra de Dios no está presa. Y Cristo, vimos dos cosas en general para terminar. Las razones para servir a nuestro Dios es que Cristo en todo es preeminente. ¿Se acuerda? Recuerde al Señor, recuerde a Cristo. Él es preeminente en todo. Y la segunda cosa es que la palabra de Dios no puede ser, hermanos, encarcelada, presa, detenida. La palabra de Dios tiene que ser comunicada. Y los canales para ser comunicados somos quienes, hermanos, nosotros. Termino con esto, hermanos. Andrew Melvin fue uno de los primeros predicadores de la Reforma Escocesa. Un día el regente Morton envió por él y denunció sus escritos y sus mensajes por donde él estaba predicando. Y él dice, nunca habrá silencio en este país. Hablando de que no se va a detener de hablar y predicar que la palabra. No importa que seamos colgados o expulsados de nuestro país. Señor, respondió Melvin, a mí me da lo mismo. Él está hablando con Dios y dice, Señor, a mí me da lo mismo si yo me pudro en el aire o en el suelo, porque la tierra es de ¿quién? Es del Señor. La tierra es de mi Padre. En donde quiera que yo esté, yo estoy listo. Y no se canta así, estoy listo si Él me ¿qué? Si Él me llama. Pero estoy hablando de estoy listo para qué, hermanos, para trabajar, ¿no? Entonces, estoy listo para entregar mi vida. Cuando no estaba ni siquiera a la mitad de lo desgastado que estoy, pero haré conforme Dios le agrade. He vivido fuera de mi país como 10 años y no ha importado eso. Sin embargo, Dios será glorificado. No estará en su poder, está hablándoles ya a ellos, hablando a este regente Morton, dice, no está en su poder el poder colgarme, o más bien, está en su poder el poder colgarme y expulsarme, pero no está en su poder el detener la palabra de Dios. Fin de la cita. Este es el espíritu que usted y yo, la actitud que yo y usted deberíamos de tener. Termino diciendo que la prueba más grande de que la palabra de Dios no está presa es lo que yo relaté acerca de la historia de la iglesia en China. ¿Recuerda las cifras que dije? 700,000 cristianos en los 60, en los 50, al término de los 50, cuando comenzó esta revolución comunista. Y después de algunos años de estar bajo persecución, una persecución terrible, homicidios, privación, sin derecho a congregarse, a predicar, sin la Biblia completa, 35 años después de 700,000 creyentes, hay cerca de 100 millones de creyentes en China. Esto es impresionante. Y vuelvo a decir, ningún dictamen, ningún dictador, ninguna autoridad, ningún gobierno puede, ni ha podido, ni lo hará. Nada detendrá la predicación de la palabra de Dios.
Eh, entonces las razones para servir, debe usted recordar. Vamos a terminar, por favor, regrese a la palabra, dice, verso 8, lo primero, acuérdate de qué, de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Diciéndole también, acuérdate de que sufro qué, penalidades, hasta prisiones, a modo de que me traten como si yo fuera un qué, un malhechor, un delincuente, un de lo peor. Pero la palabra de Dios no está presa. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es igualmente poderosa, como lo fue en los tiempos de la iglesia primitiva. Sin importar, escuche bien, sin importar lo que le pase a quien la predique. Eso no importa, hermanos. No importa lo que le pase al predicador. La gente o los gobiernos podrán sepultar predicadores, pero no podrán sepultar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios y la obra de Dios continúa. Y como cantaba yo de niño, la iglesia de Cristo sigue caminando. No importa entonces lo que le pase al predicador, no importa lo que le pase. Tenemos que recordar a Cristo, y esto es recordar que Cristo es preeminente, y tenemos que recordar que la palabra de Dios no se apresa. Entonces, hermanos, entendiendo que Cristo es preeminente, y entendiendo que la palabra de Dios no se apresa, la pregunta para usted para terminar esta noche es, entonces, ¿qué teme? ¿A qué le tiene temor, hermanos? ¿A qué le tiene temor? Nos pueden encarcelar, pero no podrán encarcelar la palabra del Señor. Miren, hermanos, concluyo en mi mente. Si la iglesia cristiana, escuchen bien, en México, en nuestra ciudad, realmente reacciona y se pone en contra de toda esta basura de contaminación, se pone en contra de esta inmoralidad en la que vivimos, miserable en la que estamos viviendo. Si la iglesia reacciona ante esto y comienza a predicar la palabra de Dios, ¿sabe qué va a traer de consecuencias estos, hermanos? Va a traer como consecuencia que la iglesia de Cristo sea oprimida. Porque la gente se va a empezar a quejar de lo que predicamos. Y las autoridades van a empezar a golpear y a empujar a que la iglesia sea totalmente reprimida. Y quizá entonces los cristianos puedan ser llevados a las cárceles. Pero ¿sabe qué, hermanos? Eso es lo que hoy se necesita. Que la iglesia confronte la miseria de la vida de pecado que estamos viviendo. No podemos tolerar, hermanos. No debemos hacerlo. Pero si eso se hace y si eso sucede, hermanos, y se comienza a predicar, entonces el sistema en el que vivimos va a ser hostil. Y en la hostilidad de este sistema, entonces Dios traerá un verdadero avivamiento. Y yo espero que así sea. Yo le pido esta tarde, hagamos un compromiso con Dios de ser fieles y de comenzar a hablar a otros que seguramente nuestras palabras van a ser, ¿qué, hermanos? Molestas, incómodas. Pero usted debe de estar ya, como lo dije hace 2 semanas, usted debe de sentirse intranquilo, incómodo, dolido por lo que está pasando con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con los matrimonios, con nuestra sociedad cada vez más decadente. Usted debe de hacer algo y lo tiene que comenzar haciéndolo con la gente que está cercana aquí, hermanos, a usted. Tiene que hacer ese pacto, acordarse de la preeminencia de nuestro Señor. Él es preeminente en todo y su palabra no está presa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este llamado único que tenemos tus hijos. Fuimos escogidos, Padre,
para llevar el mensaje más glorioso y más hermoso, el mensaje del Verbo encarnado, el mensaje de Cristo, aquel hombre, Padre, aquel que siendo Dios no se aferró a eso, sino que tomó forma de siervo y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz. Aquel que nos amó, aquel que descendió del cielo, aquel pan que vino para ser entregado y ser puesto y llevado a una cruz y morir y pagar por todo nuestro pecado. Eres tú, Cristo hermoso, lo más grande que nuestra vida pudo recibir. Padre, por favor, ayúdanos y que hagamos un compromiso de ser fieles a ti, Padre, y de predicar tu palabra y hablar de Cristo con valentía, sin tapujos, sin cosas en nuestra boca, sin detenernos, Señor, y confrontar todo lo que es de nuestra sociedad y lo que estamos viviendo como familias, como país. Te suplico, Padre, que levantes a tu iglesia, que nos unamos como hermanos y oremos unos por otros y que hagamos un pacto, Padre, un compromiso de hablar de Cristo a todos, Padre, de no permitir más ver situaciones de inmoralidad y simplemente quedarnos callados ante las cosas que estamos viviendo. Padre, ayúdanos y danos valor. Y no importa que la gente nos ofenda, nos grite, nos rechace, se burle, nos humille. Levanta tu iglesia con poder. Te pido, Señor, te suplico que tengas misericordia de nosotros y hagas que nuestras bocas hablen y nuestros corazones estén ardiendo y no se detengan y que hablen una y otra vez y que sean tus palabras las que conquisten y que tú seas levantado, Cristo, en donde tú nos pongas. En el nombre de nuestro Señor y Dios te lo pido. Ayúdanos. Amén.